Señor presidente, señorías, paso a fijar la posición de mi grupo respecto a este proyecto de ley denominado de segunda reestructuración del sector público asturiano. Bien, este es el segundo hito de un camino cuya hoja de ruta marcó el presidente del Consejo de Gobierno relativo a la reestructuración del sector público asturiano. El primer paso de ese camino se inició con la aprobación de la Ley 1/2013 de 24 de mayo, la denominada Primera Ley de Reestructuración del Sector Público. Ya dijimos en aquel momento que nos parecía que ese camino de trocear esa necesaria reestructuración en distintas leyes, tres que se anunciaban en aquel momento, fuese lo más correcto y lo más adecuado. Nos parecía que esa reestructuración era urgente, era necesaria y tenía que hacerse en su totalidad y previo análisis de las funciones desempeñadas por cada una de esas entidades, organismos autónomos, empresas y fundaciones públicas. Y precisamente después de ese análisis completo y riguroso era donde cabía tomar las decisiones correspondientes para adaptar esa estructura de nuestro sector público autonómico a la nueva realidad económica y presupuestaria y para adaptarla sobre todo a las necesidades de esos servicios públicos. Nosotros siempre hemos partido de que esa reestructuración tiene que poner como primer objetivo establecer los modelos de gestión de los servicios públicos que permitan prestar esos servicios a los ciudadanos con mayor eficacia y con mayor eficiencia. Bien, aquella primera reestructuración del sector público votamos a favor, a pesar de que nos parecía de que no era el camino adecuado, y quedamos a la espera de las anunciadas segunda y tercera ley de reestructuración del sector público. Los resultados de aquella primera ley hoy ya podemos anunciar de que son absolutamente limitados, escasos y de muy poca relevancia. Prácticamente ha sido una ley fracasada, que no ha conseguido ni siquiera la reestructuración que contemplaba, la reestructuración de las entidades, de las pocas entidades que en aquella ley se contemplaba. Y nos encontramos ahora con esta segunda reestructuración del sector público, que a nuestro modo de ver supone un auténtico engaño desde su mismo nombre. Y supone un auténtico engaño porque no ajusta ni su contenido ni su limitado alcance a los objetivos que se decían perseguir con aquel camino de reestructuración del sector público y que, desde luego, no se acomoda para nada en su título a lo que es el contenido de la ley. Por lo tanto, creo que vamos a perder una nueva oportunidad para demostrar el compromiso, para avanzar en esa reforma del sector público autonómico y ya después de la pérdida de esta oportunidad, desde luego, nosotros no tenemos ninguna confianza, creemos que nunca hubo convicción por parte del Gobierno de acometer esa reestructuración y simplemente con estas leyes que se traen un poco por obligación, pero sin convicción ninguna, lo que se hace es cubrir el expediente, pero vuelvo a decir, perderemos nuevamente una oportunidad de acometer esa reforma de esa estructura, de ese sector público. Y perderemos esa oportunidad porque no hay ningún análisis de cuál es el nivel de servicios de prestación de los servicios públicos que se realizan en este momento. No hay un análisis sobre si esos servicios públicos se podrían realizar por otras entidades, por la propia Administración. No hay ningún análisis sobre su sostenibilidad financiera y, en definitiva, no hay ningún análisis porque, como decía antes, no hay ninguna voluntad real de avanzar en ese camino. Por lo tanto, nosotros ya le digo que con nuestro voto contrario en esta ley, a no ser que se aceptasen las enmiendas que hemos reservado para pleno, siempre dejamos esa puerta abierta, evidentemente, porque nuestra voluntad ha sido negociar esta ley y yo creo que lo hemos demostrado suficientemente con el número de enmiendas que hemos presentado y las que todavía, para darles la última oportunidad, hemos dejado reservadas para este pleno. Ya digo, a no ser que se aceptasen esas enmiendas, nosotros no vamos a hacer de cómplices que convaliden este nuevo engaño del Gobierno en una materia que nos parece muy importante. Esta ley solo pretende reducir de tres entidades a una las sociedades públicas que componen el ente público de comunicación. Es lo único que se reestructura en esta ley. Y ello se hace partiendo de la base que la propia memoria económica de la ley advierte de que no hay ningún ahorro concreto en esta reestructuración, ningún ahorro concreto. Se difiere al futuro, probablemente, a las, ganancias de eficacia y de eficiencia que la gestión conjunta de estas tres entidades en una sola pueda provocar, pero desde luego no hay análisis ninguno y se parte ya de la base de que no se va a producir ahorro de ningún tipo. Se mete de tapadillo en
último artículo, la última disposición, el cambio del objeto social de la Sociedad Regional de Recaudación, un único artículo, la totalidad de los artículos de la ley, es evidente que para cubrir el expediente y para poder justificar de que es una ley de reestructuración, pero la Sociedad Regional de Recaudación, que se le cambia el objeto social, va a seguir desempeñando esas funciones duplicadas que desarrolla ahora mismo y solapadas con el ente de servicios tributarios. Se convalida, se consolida, por lo tanto, esa duplicidad de entidades que realizan sus tareas en la Administración del Principado de Asturias y a nosotros nos parece que esas duplicidades es precisamente uno de los rasgos, suprimir esas duplicidades debería de ser uno de los rasgos de esa reestructuración que en realidad no se quiera cometer. Y en cuanto a lo que es en realidad esta ley, que es una reforma de la Ley del Principado de Asturias 2/2003 de 17 de marzo de medios de comunicación social, eso es lo que en realidad es esta ley. Y si tuviésemos algún respeto por las palabras, deberíamos de llamarla así, deberíamos de llamarla Ley de Modificación de la Ley 2/2003 de Medios de Comunicación Social, y nosotros somos una de las enmiendas que hemos presentado y que hemos reservado precisamente es para nombrar a las cosas por su nombre. Y si esta es una ley de modificación de esa Ley de Medios de Comunicación Social, que se llame así y que no se pretenda pasar por otra cosa. Pero ¿hay algún cambio significativo en esta reforma de esta Ley de Medios de Comunicación Social? No. Mejor dicho, sí. Hay uno, que luego explicaré. Pero supone, por lo tanto, esta reforma alguna reestructuración que adapte la estructura de nuestra televisión pública a la actual realidad. ¿Supone algún cambio que abra la puerta a otros posibles modelos de gestión, por cierto, contemplados en la Ley /2010 de 31 de marzo, General de Comunicación Audiovisual, aprobada por un gobierno socialista, y que precisamente permite otros modelos de gestión? Sin embargo, aquí nada de eso se quiere contemplar y tampoco se quiere reducir la estructura de cargos directivos, de altos cargos, que ahora mismo consumen los recursos que nosotros entendemos que deberían de ser destinados directamente a la producción de contenidos audiovisuales y no a mantener esa estructura, que ya digo que consume unos recursos muy necesarios si de verdad queremos que la radiotelevisión pública sea un motor del sector audiovisual y se consagre a su tarea de prestación de ese servicio público y no a otras tareas distintas. Esta reforma solo introduce algunos cambios meramente estéticos y cosméticos, aunque alguno de ellos me parece que, en fin, provocará efectos perniciosos, pero desde luego no avanza en absoluto en un modelo audiovisual, un modelo de servicio público de comunicación audiovisual de calidad, profesional e independiente del poder político. Esas son las características que nosotros entendemos que justifican la pervivencia de ese servicio público de comunicación audiovisual. Profesionalidad, calidad, atención a los contenidos e independencia del poder político. En definitiva, una radiotelevisión profesional e independiente. Y eso no se consigue con cambios cosméticos como reducir el número de miembros de un consejo de administración, en absoluto. Se consigue precisamente el efecto contrario. Pero no es un problema de número de miembros del Consejo de Administración. Como la gestión de una empresa no depende del número de miembros del Consejo de Administración, depende de que se gestione bien o que se gestione mal. Pero se pueden gestionar bien empresas con un Consejo de Administración numeroso y otras con un Consejo de Administración absolutamente menor, de un tamaño mucho menor. Y lo que configura es un modelo que consagra, a nuestro modo de ver, el modelo que se ha extendido no solo en esta comunidad autónoma, sino en el conjunto del país, de televisiones públicas autonómicas definidas o caracterizadas por la colonización partidista, definidas por el sistema de cuotas partidistas para la elección de los miembros de su Consejo de Administración, incluso de los órganos directivos. Un modelo que con esta reforma se consagra. Era precisamente uno de los objetivos que pretendía aquella reforma del año 2010 del Gobierno de Zapatero, pero desde luego aquí no se quiere oír nada de todo eso. ¿Y se consagra por qué? Porque el Consejo de Administración, y ya digo, independientemente de que se reduzca su número, sigue siendo configurado mediante unas cuotas partidistas que trasladarán a ese Consejo de Administración una mayoría política, la mayoría partidista que se configure en cada caso. Un sistema de cuotas por la cual los miembros de ese Consejo de Administración no concurren
ahí para defender una gestión profesional, con criterios profesionales y de objetividad, sino simplemente con el mandato imperativo de cada partido político que les nombra. Van a defender, por tanto, los intereses de ese partido político, defendiendo unas cuotas de programación que se establezcan para que cada partido político tenga su espacio acotado en ese medio público de comunicación. Pero, desde luego, ninguno de esos miembros de ese Consejo de Administración, absolutamente politizado y partidista, va a defender los criterios de la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad, en absoluto. Incluso, y aquí es donde está el peligro que consagra esta ley, un peligro absolutamente evidente, lo que se ha hecho ha sido modificar las mayorías para la elección de los miembros del director y del Consejo de Administración. De tal manera que se produce un hecho curioso. En la ley del año 2003 se establecía una mayoría de 2/3 para la elección del director de la sociedad, una mayoría de 2/3 que no podía ser hurtada o suplantada por una mayoría distinta a las 24 horas. Fíjense ustedes qué valor tiene esa mayoría de 2/3 cuando a las 24 horas se puede cambiar por otra ley, por otra mayoría, una simple mayoría, en este caso absoluta, y se cambia esa mayoría de 2/3, que vuelvo a decir, era la mayoría que se especificaba en la ley del año 2003 y que no impidió la elección de un director de la TPA, no impidió ni la elección de un Consejo de Administración en el año 2003, en absoluto lo impidió, pero curiosamente, cuando se aumenta la pluralidad social, cuando se aumenta la pluralidad política en esta comunidad y en el conjunto del país, pero desde luego en Asturias, ustedes lo que hacen es reducir la mayoría para conseguir, por la vía de un cambio legal, para nosotros absolutamente inaceptable, conseguir precisamente mantener su cuota partidista e impedir que esa pluralidad social y esa pluralidad política que se está abriendo paso en la comunidad se configure también a la hora de designar esos órganos. O sea que consiguen, mediante un cambio legal, hurtar esa pluralidad que se está abriendo paso. Y lo que en el 2003 parece que fue objeto de acuerdo, sin ningún problema, de esa mayoría de 2/3, ustedes lo cambian a una mayoría de 23 diputados. Es evidente que este cambio está al servicio de los dos partidos, de la mayoría política, la nueva mayoría política que gobierna en Asturias, muy preocupados seguramente por perder sus cuotas correspondientes en los distintos medios y que no están dispuestos en ningún caso a que esa pluralidad política y social se abra paso en los medios de comunicación que ellos son capaces de controlar y son capaces de controlar mediante el apaño legal que van a votar hoy aquí en esta Cámara. Por lo tanto, nosotros no vamos a convalidar ese cambio en absoluto. Y no lo vamos a convalidar porque además no hay ninguna voluntad de reestructuración. Fíjense que los que hoy se han erigido aquí en el debate del primer proyecto de ley en defensores, voy acabando, en defensores de acabar con los altos cargos, en acabar con los cargos de libre designación, con los puestos directivos. Aquí no tienen ningún empacho en nombrar un Consejo de Administración absolutamente partidista y politizado y mantener por debajo de ese Consejo de Administración una estructura de cargos directivos vinculados por contratos de alta dirección, que no se nos dice cuál va a ser ni cuál va a ser su retribución y que sí va a ser la que va a llevar la dirección efectiva de esta televisión. Curiosamente, en las palabras del actual director de Radio y Televisión Pública Autonómica, en el mantenimiento de esa estructura directiva, en general, se consume aproximadamente, actualmente, el 43% de los recursos totales destinados a la prestación de este servicio. El 43% se destina a mantener esa estructura. Una estructura que, por lo tanto, sigue suponiendo un auténtico lastre para esta Radio y Televisión Pública Autonómica, que de esta manera en ningún caso va a poder erigirse como el necesario motor o elemento tractor para el desarrollo del sector y la industria audiovisual en Asturias. Lo que consume la estructura no va a poder ir a contenidos ni a generar ese sector público audiovisual. Pero aquí, curiosamente, el Partido Popular no tiene ningún inconveniente en convalidar todos estos nombramientos a dedo y todos estos cargos y estos, nombramientos de directivos. Nosotros entendemos que hay otra posibilidad, que hay otras posibilidades de nombrar un Consejo de Administración auténticamente profesional que sea el que dirija esta Radio-Televisión Pública Autonómica. Quiero dejar muy claro que mi grupo es absolutamente defensor de la existencia de una Radio-Televisión Pública Autonómica de calidad, bien gestionada, profesional e independiente, que nadie pretenda llevarnos a otro camino, porque no es ese,
pero sí creemos que hay otros modelos distintos que se pueden hacer y que, desde luego, están mucho más adaptados a la realidad actual, a la pluralidad social, a la pluralidad política y, desde luego, a la televisión pública autonómica que Asturias se puede pagar en un momento como este. Desde luego, no es este modelo de televisión, por lo tanto, mantendremos nuestras enmiendas y, si no se nos aceptan, votaremos en contra, porque no vamos a convalidar este engaño, no vamos a convalidar este apaño legal y no vamos a convalidar que esta nueva mayoría pretenda hurtar la pluralidad por la vía de este cambio legislativo.